Saludos, espero se encuentren muy bien. Bueno, continuando con lo que es el tema de datos de precipitación, hoy vamos a hablar sobre el cálculo de la precipitación media. La precipitación media, en primer lugar, la vamos a definir como la precipitación promedio de un determinado lugar, ¿sí? En este caso ese lugar pues va a ser la cuenca hidrográfica, como lo hemos venido hablando, aunque yo también pudiera determinar precipitación media para cualquier otra área, por ejemplo, para un estado, para un terreno, etc. ¿Qué datos de entrada vamos a necesitar nosotros? ¿Qué inputs? Los inputs necesarios pues van a ser los datos de estaciones de precipitación que estén ubicados en distintos puntos de la cuenca o el área de interés, ¿verdad? Preferiblemente que estén repartidos, ¿verdad? A lo largo de toda esta área, que no tengan una distancia muy grande entre sí y que, por supuesto, registren el periodo para el cual estamos calculando este dato de precipitación media. Existen tres métodos para calcular la precipitación media. El primero es el método aritmético, el segundo es el método de polígonos de Thiessen y el tercero el método de curvas y isoyetas. El primero de ellos va a ser el método aritmético. El método aritmético pues consiste sencillamente en determinar la media aritmética de las estaciones de precipitación que están en el área, es decir, sumar esas precipitaciones y dividirla entre el número de estaciones. Lo único que debemos tener en cuenta para este método es que las estaciones deben estar dentro del área de estudio. En este caso, si estamos hablando de una cuenca, las estaciones tienen que estar dentro de la cuenca. Como vemos acá, en esta pequeña fórmula, pues va a ser la sumatoria entonces de las precipitaciones dividido entre el número de estaciones. Por supuesto, de esas estaciones deben tener esa precipitación para un periodo, al periodo determinado, el periodo de estudio. Esa precipitación se va a expresar en lámina de precipitación, es decir, en milímetros en este caso. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos esta cuenca que vemos en el dibujo. Sí, tenemos en esa cuenca, pues tenemos 4 estaciones que están dentro de la cuenca y una estación que está fuera de ella. ¿Sí? Dentro de la cuenca tenemos las estaciones 2, 3, 4 y 5 y fuera de ellas vamos a tener la estación 2'. Entonces, en este caso vamos a considerar solamente las 4 estaciones que tenemos dentro de la cuenca, es decir, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a sumar esos datos de precipitación y lo vamos a dividir entre 4. Eso nos da 140 entre 4, vamos a obtener una precipitación promedio de 35 milímetros o pulgadas, dependiendo de la unidad que estemos utilizando. Entonces, fíjense que para este método, aquí es muy importante, en primer lugar, pues, tener estaciones dentro de nuestra cuenca y en segundo lugar, pues, que esas estaciones no estén concentradas en un punto, sino que estén distribuidas. Y mientras más distribuidas están, más exacto va a ser el cálculo. Recordemos que cuando hacemos una media aritmética, como es este caso, estamos diciendo que el valor de precipitación media lo estamos llevando como si fuera a un solo punto, ¿sí? Porque es una media aritmética, aquí no tenemos ninguna ponderación. A todas las estaciones le estamos dando el mismo peso. Por lo tanto, el valor que estamos determinando pues va a estar sesgado o va a estar determinado por la exactitud de los datos de esas estaciones que estoy tomando en cuenta, pero además también por su distribución. Si las estaciones están muy concentradas, por ejemplo, hacia el norte de la cuenca o hacia el sur, pues entonces digamos que vamos a estar incurriendo en un pequeño error al decir que la precipitación promedio es representativa de toda la cuenca, porque no tengo suficiente distribución. Por lo tanto, es necesario pues que esa distribución sea lo más equitativa posible dentro de la cuenca. El segundo método, y que es un poco más exacto que el anterior, va a ser el método de los polígonos de Thiessen. El método de los polígonos de Thiessen, como lo vemos acá, consiste en dividir la cuenca o el área de interés en una serie de polígonos, ¿verdad? Y dentro de cada uno de esos polígonos, pues vamos a tener una estación, digamos, cada polígono va a encerrar una estación y esa va a ser como el área de influencia de esa estación, ¿sí? Vamos a ver un poco de qué se trata eso. Si vemos acá en la figura, tenemos esta estación, esta cuenca, ¿verdad? Y tenemos estas estaciones que serían los puntos o estas X que tenemos acá. Entonces, ¿cómo vamos a trazar los polígonos? En primer lugar, vamos a triangular esas estaciones, es decir, las vamos a unir con estas líneas punteadas de manera de formar triángulos, ¿sí? Aquí hay algo interesante y es que el método de polígonos de Thiessen sí considera las estaciones que están fuera de la cuenca, ¿sí? Entonces, luego de que nosotros triangulamos estas estaciones, vamos a trazar, vamos a buscar el punto medio de cada uno de esos triángulos y vamos a trazar la bisectriz, es decir, la línea que divide ese lado de ese triángulo en dos partes iguales. Si vamos a buscar el punto medio, vamos a buscar una línea perpendicular a ese lado del triángulo y lo vamos a trazar. Eso lo vamos a hacer por los tres lados del triángulo y pues vamos a ver que geométricamente esas tres líneas van a coincidir en un punto dentro de ese triángulo. Luego lo voy a seguir haciendo con los otros triángulos de la cuenca, de tal manera de que me quede dividida toda la cuenca en varios polígonos y se debe cumplir que dentro de cada polígono debe quedar una estación. Incluso para las que están fuera de la cuenca debe quedar una estación. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos esto dividido, entonces sí nosotros podemos proceder al cálculo. Bien, aquí volviendo, vamos a entenderlo mejor con el ejemplo que estamos tratando.
Fíjense, tenemos la misma cuenca y en este caso, pues tengo estas estaciones que serían las que tienen la P y vamos a triangular esas estaciones, vamos a unirlas con líneas punteadas y luego vamos a trazarlas por el punto medio, vamos a trazar las líneas perpendiculares, ¿verdad? A cada uno de esos lados del triángulo y vamos a unirlos. Al unir esas líneas, pues vamos a obtener los polígonos. Fíjense que los polígonos van a estar conformados por lo que son estas líneas perpendiculares y la divisoria de la cuenca. ¿Sí? Entonces van a ser unos polígonos que van a ser irregulares de cierta manera, porque la divisoria de la cuenca pues es irregular. Bien, ahora ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Bueno, vamos a colocar las estaciones, en este caso consideramos las 5 estaciones, incluso la estación 1 que está fuera de la cuenca, ¿verdad? Porque fíjense que al considerar la estación 1 que está fuera de la cuenca, voy a obtener esta pequeña área de influencia. Entonces, por eso es que es importante considerar todas las estaciones, ¿sí? Posteriormente, vamos a, bueno, vamos a hacer esta pequeña tabla que está acá. Tenemos las estaciones del 1 al 5. Vamos a colocar, por supuesto, la lluvia observada en cada una de estas estaciones. Recuerden que la lluvia observada puede ser el promedio de precipitaciones para el periodo de interés. Vamos a suponer que yo quiero obtener la precipitación media de esta cuenca del 2000 al 2025. Entonces yo voy a tener los datos de precipitación promedio de cada estación de esos 25 años, ¿sí? Aquí es muy importante, ya hago la acotación, que ese periodo debe ser común para todas las estaciones, es decir, si yo tengo 25 años para la estación P1, debo tener 25 años para la estación P2, pero además debe ser el mismo periodo. Si es del 2000 al 2025, deben tener todas el mismo periodo. Entonces, eso es muy importante, de tal manera de yo poder dar una precipitación promedio para ese periodo de estudio. Bien, entonces tenemos eso en la segunda columna, los datos de esa precipitación para el periodo, y luego tenemos esta columna que es área en kilómetros cuadrados, ¿sí? ¿A qué corresponde esta área? Bueno, va a ser el área que me está encerrando, o que está quedando encerrada entre cada polígono y la divisoria de la cuenca, ¿sí? Por ejemplo, vemos que el área 1 va a ser el área que me encierra la divisoria de la cuenca con el polígono de Thyssen 1, va a ser este pedacito que está acá, que corresponde a 0.22 kilómetros cuadrados. Luego nos vamos para la estación 2. Fíjense que la estación 2 es la que tiene una mayor área de influencia. Sería todo esto que está acá y la divisoria, que corresponde a 4.02 kilómetros cuadrados. Luego la estación 3, que sería este pedazo, 1.35 kilómetros cuadrados, la estación 4 que sería 1.60 y la estación 5, 1.95. ¿Sí? ¿Cómo podemos determinar esa área? Bueno, aquí hay varias metodologías, ¿no? Lo podemos hacer bien sea por el método de la cuadrícula, ¿sí? Es decir, determinando pues el número de cuadritos o también por el método de los puntos, ¿verdad? O bien sea a través de un software GIS, ¿verdad? Un sistema de información geográfica, pues que me va a permitir después de la manera más sencilla determinar esas áreas y más exactas. Cabe destacar aquí, hago la acotación que también los sistemas de información geográfica, los software tipo QGIS o ArcGIS, tienen ya incluida la función de polígonos de Thyssen. Es decir, tienen una función o una opción que al introducir, digamos, el shapefile de puntos con los datos de precipitación, pues el mismo programa traza estos polígonos, ¿sí? Y pues permite rápidamente y fácilmente, una vez que tengamos esos polígonos, calcular las áreas. Bien, independientemente del método, entonces vamos a tener las áreas en esta columna y posteriormente vamos a tener algo que se llama una cuarta columna que se llama lluvia ponderada, que sencillamente, si lo vemos, es la multiplicación de la lluvia observada de cada estación por el área. Si, por ejemplo, 10 por 0.22 kilómetros cuadrados me da 2.2, 20 por 402 me da 80.4 y así sucesivamente. Vamos a multiplicar la columna 2 por la columna 3 y obtenemos lo que se llama esa lluvia ponderada. Aquí luego vamos a sumar toda la columna 4, vamos a obtener el total de esa lluvia ponderada y ese total lo vamos a dividir entre el área total de la cuenca y vamos a obtener la precipitación media, ¿sí? Cabe destacar que cuando nosotros hacemos este producto, pues las unidades que me están quedando son milímetros por kilómetro cuadrado, ¿sí? Un producto. Pero cuando nosotros sumamos esto y lo dividimos entre el área total de la cuenca, o de lo que es la sumatoria de todos los polígonos de Thyssen, pues vamos a obtener la unidad de milímetros, ¿sí? Entonces, este método tiene la particularidad de que es un método mucho más exacto, es un método ponderado, ¿sí? Le estamos dando un peso a cada una de las estaciones dependiendo de su área de influencia. Es más exacto en comparación con el método aritmético, ¿sí? Precisamente porque aquí pues estamos tomando una ponderación areal. El tercer método es el método de las curvas isoyetas, ¿sí? En primer lugar, ¿qué son las curvas isoyetas? Bueno, las curvas isoyetas van a ser líneas que unen puntos de igual precipitación, ¿sí? Haciendo una analogía, podemos hacer una analogía con lo que son las curvas de nivel, ¿sí? Em, las curvas de nivel, pues sabemos que son líneas que unen puntos de igual cota. En el caso de las curvas isoyetas, van a ser líneas que unen puntos de igual precipitación. Como vemos acá, em, pues tenemos en nuestro mismo ejemplo de la cuenca, tenemos nuestras 5 estaciones,
Y tenemos pues diferentes curvas, ¿verdad? Que tienen la particularidad además y la propiedad de que son paralelas entre sí. Ellas no se van a cruzar, tienen las mismas propiedades que las curvas de nivel, o sea, son curvas que no se cruzan entre sí y de cierta manera, bueno, en este caso en lugar de darme la pendiente, lo que me están dando es, digamos, la variación de la precipitación y esa es la particularidad y la ventaja que tiene este método y por eso es que es uno de los favoritos y los preferidos a nivel profesional, de estudios más serios, ¿no? El método de curvas isoyetas porque él permite, además de poder yo calcular la precipitación media de la cuenca, yo puedo ver la distribución de la precipitación. ¿Qué quiere decir esto? Si cada una de estas curvas, pues me está diciendo que hay una equidistancia de 10 milímetros, entonces yo sé que ya hacia lo que es el lado occidental de la cuenca, la precipitación es mayor que hacia el lado oriental, ¿sí? Y que precisamente va aumentando desde oriente a occidente, ¿sí? Entonces podemos ver, además de la precipitación media, podemos ver cómo se distribuye la precipitación. Yo ya sé, por ejemplo, que hacia el norte de mi cuenca, pues voy a tener una precipitación mayor y hacia este lado, que va a ser el suroeste, perdón, sureste, vamos a tener una precipitación menor, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del método de las curvas isoyetas. Ahora, ¿cómo lo vamos a trazar? Bueno, esto se traza tal cual como trazamos las curvas de nivel. Aquí pues nos vamos a valer de los puntos que tenemos y con esos valores vamos a hacer una interpolación lineal, ¿sí? Esa interpolación, como ya saben cómo se hace en topografía, pues nos va a permitir obtener valores intermedios entre esos puntos. Nosotros pues vamos a plantear nuestra equidistancia, o sea, yo puedo decir, bueno, voy a hacer las curvas isoyetas cada 5 milímetros, cada 10 milímetros, cada 20 milímetros, dependiendo del detalle que yo quiera obtener, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se trazaron cada 10 milímetros, ¿verdad? Se interpoló, una vez que se interpoló, es decir, se buscaron puntos entre estas dos estaciones, se busca el punto 10, 20, 30, 40, 50, entre estas dos el punto 10, 20, entre estas dos 20, 30, 40, ¿verdad? Para obtener esos puntos y poderlos unir a través de curvas suaves, ¿sí? Son curvas suaves. Esto también lo hacen los programas de sistema de información geográfica a través de lo que es los métodos de interpolación. También lo hace Surfer, lo hace muy bien este software. Y bueno, esto va a depender pues, del método de interpolación que nosotros seleccionemos dentro de ese programa. ¿Sí? Uno de los que más se usa en geociencia es el Kriging o Krigeo, también como se le dice. Y pues da unos resultados bastante buenos. ¿Qué particularidad tiene este método? Bueno, que también su exactitud y la exactitud de las curvas va a depender de la distribución de las estaciones. ¿Sí? Fíjense que para el ejemplo nosotros tenemos las estaciones pues bien distribuidas y pues eso me permite trazar varias curvas isoyetas. ¿Qué pasa si yo no tengo suficientes estaciones hacia un lado de la cuenca? Pues no, si yo no tuviera, por ejemplo, P1 y P2' hacia acá, pues yo no podía interpolar hacia este lado porque no tengo datos. Normalmente los programas de SIG lo que hacen es extrapolar. ¿Qué significa extrapolar? Ellos dicen, bueno, si no tuviera estas dos estaciones, ellos suponen que hacia acá existe otra curva a la misma equidistancia que corresponde a la curva 10. Entonces, eso, bueno, eso ya está basado más que todo en ciertos algoritmos geométricos, ¿no? Pero realmente, y senso estricto, para yo poder interpolar, yo debería tener diferentes puntos, diferentes estaciones, para poder tener valores precisos, exactos, ¿sí? Bien, ¿cómo determinamos entonces la precipitación media con este método? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a colocar en la primera columna las distintas estaciones que nosotros tenemos. Aquí tenemos, o mejor dicho, las distintas isoyetas, perdón. Aquí tenemos 5 curvas isoyetas de la 10 hasta la 50. Y luego lo que vamos a hacer es determinar el área que hay entre cada isoyeta, ¿sí? O entre cada curva. Fíjense que para este primer trozo, aquí, pues se asumió un valor, o se tomó el valor de la estación P2', ¿sí? Que bien pudiera ser 5 milímetros, ¿verdad? Y se calculó el área, ojo, es el área entre las isoyetas, pero también que esté em, circuncisa por la divisoria de la cuenca, ¿sí? Entonces sería esta área que tenemos aquí, este pedacito, para la isoyeta 10, entonces ese pedazo equivale a 0,88. Luego, entre la isoyeta 10 y 20 vamos a determinar esta pequeña área que tenemos aquí. Está delimitada por las isoyetas 10 y 20 y por la divisoria. Entonces, como ven, es un área bastante irregular que la podemos determinar, como se lo dije, en el método de los polígonos de Thyssen, por el método de los puntos, por cuadrícula o con mayor exactitud por QGIS o ArcGIS, un software de sistema de información geográfica, o también un software de CAD, si tenemos esto, como, por ejemplo, como AutoCAD, ¿no? Dependiendo, pues, de lo que se haga más fácil y lo que cada quien maneje. Entonces tenemos esa área, luego tenemos entre la 20 y la 30, 224, entre la 30 y la 40, 301, entre la 40 y la 50, 122, ¿verdad? Y este pedacito de la 50
sería el área delimitada entre la isoyeta 50 y la divisoria de la cuenca. Bien, una vez que tengo esas áreas, vamos a calcular lo que sería la precipitación media. La precipitación media sencillamente es, es suponer si pasa una isoyeta, por ejemplo, entre la 10 y la 20, qué valor debería tener. O yo puedo decir, bueno, 20 menos 10 sería 5, ¿verdad? 20 menos 10, perdón, sería 10, entre 2 sería 5, ¿sí? Entonces, esa sería la precipitación media entre esas dos isoyetas o la isoyeta que pasaría por la mitad de ellas. Luego, 30 menos 20 serían 10, ¿verdad? Entre 2, 5, pero tendría que sumarle estos 20, por lo tanto me da la 25, sería la precipitación promedio, y así sucesivamente para cada una. Aquí para la última está estimado, ¿sí? ¿Cómo estimamos eso? Bueno, yo trato de buscar acá por interpolación cuál sería la curva que sigue por aquí y busco igual la mitad, si la mitad o la isoyeta que pasaría por la mitad de ese punto. Entonces, esa sería esta columna de precipitación media. Y luego lo que hacemos es lo que se llama el volumen de precipitación, que se dice que es un volumen sencillamente porque cuando yo multiplico pues la lámina por un área, pues estoy obteniendo, digamos, un volumen, ¿no? Por las unidades. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar la columna de las áreas entre isoyetas por esa precipitación media y voy a obtener esta columna, ¿sí? 0,88 por 5, 4,4, 1,59 por 15, 23,9 y así sucesivamente. Voy a sumar esos volúmenes de precipitación y los voy a dividir entre la sumatoria del área total entre isoyetas, que debería darme el área de la cuenca, y voy a obtener la precipitación promedio, ¿sí? Entonces, este método, como lo dije, es un método que es más exacto. Claro, su exactitud va a depender también de la distribución de las estaciones, pero además es un método que tiene la ventaja de que me permite ver cómo se distribuye eh, la precipitación espacialmente en mi cuenca. Bueno, también los software de QGIS, ArcGIS nos permite generar mapas de colores en donde yo puedo pues ver esto, ellos colorean, digamos, las áreas entre las isoyetas y normalmente pues las áreas que están más claras son las que donde llueve menos, son las isoyetas de menor valor y las más oscuras son en las que tengo mayores precipitaciones. Entonces, digamos que es un método que permite pues ver eso a diferencia de los métodos anteriores. El método de polígonos de Thyssen, pues tiene la particularidad de que si yo muevo las estaciones o que si alguna de las estaciones queda inoperativa con el transcurrir del tiempo, pues esos polígonos se van a modificar, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, haciendo un balance, digamos, de los tres métodos, en lo que sería exactitud, pues digamos que de los más exactos vienen a ser polígonos de Thyssen y métodos de las curvas isoyetas, con las particularidades que les mencioné, que dependen también de la distribución que tengamos de las estaciones. El método aritmético va a depender mucho de esa distribución, pero digamos que es el más inexacto de los tres. Sin embargo, pues si nosotros comparamos los valores obtenidos de los tres métodos, bueno, de isoyetas obtuvimos un valor de precipitación media de 27,9, de polígonos de Thyssen obtuvimos un valor de 31,1 y el aritmético obtuvimos un valor de 35. Entonces, hay unas diferencias, esas diferencias no deberían de ser muy grandes, pero claro, va a depender, repito, de la distribución de esas estaciones. Pero vemos pues que no difieren ni siquiera en 10 milímetros, pero pues cada método va a tener su precisión, ¿sí? Todo va a depender de la distribución. Preguntas comunes. ¿Qué pasa si en mi cuenca no tengo suficientes estaciones? Si tengo dos estaciones, realmente no voy a poder aplicar ninguno de estos métodos, ¿sí? Porque pues con dos estaciones, con una o dos estaciones no tengo suficiente información. Debería tener por lo menos tres estaciones para cualquiera de los tres métodos, ¿sí? Y que estén bien distribuidas. ¿Qué pasa si solo tengo estaciones fuera de la cuenca? Bueno, depende. Si tengo estaciones solo fuera de la cuenca, no puedo aplicar el método aritmético porque me va a dar un error muy grande, ¿no? Pudiera aplicar polígonos de Thyssen, también tomando en cuenta el error que me da y las isoyetas, y las isoyetas, pues eso va a depender también de si esas isoyetas me pueden abarcar una parte de la cuenca, de cómo están distribuidas esas estaciones, ¿sí? Pero siempre mínimo debería tener tres estaciones, deberían estar dentro de la cuenca, y si tengo estaciones fuera de la cuenca, no deberían estar tan alejadas de ella, ¿no? Para considerarlas. Por ejemplo, aquí vemos que ellos consideraron la estación P1 y la estación 2', ¿sí? No están tan alejadas de la cuenca. Ustedes dirán, bueno, ¿de qué depende o a qué llamamos alejado o cercano? Eso depende del área de la cuenca, ¿no? Por ejemplo, esta cuenca tiene 9,14 kilómetros cuadrados, ¿sí? No sé, estas no deberían estar 2 kilómetros, 3 kilómetros tan alejadas estas estaciones. Sin embargo, para el trazado de isoyetas me puede funcionar y para el trazado de los polígonos de Thyssen me puede funcionar las estaciones que están alejadas, porque lo que estamos haciendo es una ponderación, ¿no? Por área en el caso de polígonos de Thyssen. Digamos, para hacer un resumen, tenemos tres métodos para calcular la precipitación media. El método aritmético, que consiste en el promedio aritmético
de las estaciones que están dentro del área de la cuenca, ¿verdad? Luego tenemos el método de polígonos de Thiessen, que es un método que pondera por área, ¿sí? Vamos a trazar unos polígonos, luego de triangular las estaciones, vamos a buscar el punto medio de cada uno de esos triángulos y vamos a trazar las tangentes, perdón, vamos a trazar las perpendiculares a cada uno de esos lados y con ello vamos a dividir la cuenca en polígonos y dentro de cada polígono pues va a haber una estación y es el área que encierra esa estación, va a ser su área de influencia, ¿verdad? Y eso nos va a permitir hacer una ponderación por área. Y el tercer método va a ser el método de las curvas isoyetas, que consiste en hacer una interpolación lineal entre todas las estaciones que tenemos en la cuenca y trazar unas curvas que van a ser curvas que unen puntos de igual precipitación. Luego que tenemos estas curvas, vamos a determinar el área entre curvas y con el producto entre la precipitación media, que sería la curva intermedia entre cada isoyeta, y el área, pues vamos a tener ese volumen de precipitación que lo vamos a dividir entre el área total y vamos a tener la precipitación media de la cuenca. Entonces, bueno, estos son los tres métodos. La elección de cada método pues va a depender, en primer lugar, de la cantidad de estaciones que tenga, de la calidad de los datos que tenga, de su distribución. Este, y bueno, principalmente, pues va a depender de esas variables, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por esta pequeña videoclase. Espero que les haya quedado claro lo que es el cálculo de la precipitación media de una cuenca. Y bueno, seguimos en contacto y cualquier duda, pues estoy siempre a la orden en los comentarios o a través de los medios de contacto que ya conocen.